Y hablando de monstruos, ¿por qué el programa de hoy es sobre los monstruos? Porque leímos una novela que se llama Primavera Cero, que publicó el interesantísimo sello y joven, ¿no? No sé cuánto tiempo tendrá este sello, esta editorial, La Ría, que es una... Vamos a leer la contratapa de Arielides y después les digo yo lo que me pareció. Tras años sin verse, Carolina y su padrastro Ignacio se encuentran en el canal de televisión donde ella trabaja. Él tiene malas noticias sobre su madre. Ella no sabe si quiere saber de ellos. A ambos los une el espanto de su pasado y, aunque todavía no lo sepan, el de su futuro. Una catástrofe se teje en silencio a su alrededor, y lo que parece solo un encuentro conflictivo tomará un giro que los sumergirá en un periplo de horror alucinado a través de la ciudad. Así dice Arielides sobre Primavera Cero, novela de Christian Bremel, que está con nosotros. Christian, buenas noches. ¿Qué haces, Enzo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, contento de haber leído una muy buena novela. Viste que uno agradece, porque no es que hay mucha literatura buena, pero algunas veces no te enganchás por algún motivo, y acá tiene un arranque que enseguida ahí te agarra del cogote y no te suelta más. Y se empieza como a enrarecer todo, y empieza a ver como, en términos criollos, un apocalipsis zombie, sí. Pero en la novela se trabaja de otra manera. Sí. Sí, o sea, en realidad empieza como una situación familiar y se va enrareciendo, se desencadena y se va todo por las nubes, digamos. Pero originalmente, o sea, algo interesante que me pasó con el proceso, no sé si me lo ibas a preguntar después, pero con el proceso de escritura, es que en realidad esto surgió, la empecé a escribir hace muchos años, después la dejé, después la terminé hace no tanto. El proceso de escritura surgió con la idea de una chica en un canal que es maquilladora, hay un apocalipsis zombie y dice, para zafar me maquillo de zombie y salgo. Y cuando sale, los zombies en realidad están queriendo imitar a los humanos vivos, digamos, que no quedó eso así en la novela, pero entonces empezó como algo de zombie y entonces de golpe dije, bueno, pero quiero que ella cruce Buenos Aires, quiero que haya como una odisea por Buenos Aires. Periplo. ¿Y qué problema puede tener? Y el problema es familiar. Bueno, y ahí empezó a profundizarse, y en realidad la novela tiene un trasfondo familiar muy fuerte de ciertos complejos y traumas y situaciones complicadas, donde al final los zombies es como una muestra exterior de otra cosa que está mal. ¿Quiénes son los zombies, no? Parece ser la pregunta final. Claro, sí. Bueno, también cuando dije zombies y dije, bueno, no quiero que sean los zombies comunes, no me interesa repetir lo mismo, a ver qué puedo inventar. En ese momento, esto es gracioso porque en ese momento, hace bastantes años, yo descubrí en una nota perdida por ahí que había ciertos hongos que se metían en escarabajos y los manipulaban. Zombies, sí. Y dije, esto es buenísimo, y lo tomé. Bueno, después vino Last of Us, claro, ¿viste? Y entonces, digamos, en la novela no es eso lo que pasa, pero estuvo en su momento como disparador también. Sí. ¿Por qué nos fascinan tanto los zombies, no? Porque dijiste Last of Us, The Walking Dead, antes, ¿cómo se llamaba? Los de los 80 de Romero, la noche de los muertos vivos. La noche de los muertos vivos. Estamos fascinados con los zombies. Sí, yo creo que fue variando la fascinación con los zombies. Hay como una pequeña historia del fenómeno zombie donde el fenómeno en sí, o la percepción, va variando, ¿no? Esto lo conté un poquito en la presentación del libro, que es... Los primeros zombies que se conocen son en Haití, y en realidad son títeres de un médico brujo. Y esto es real, esto existe. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Títeres eran? Son títeres. ¿Pero títeres tamaño humano, grandes? No, son humanos que terminan siendo títeres. Ah, ok, yo pensé que eran títeres. Digo, bueno, claro. ¿Qué hongos habían tomado en Haití para decir que esos eran muertos vivos? Bueno, pero escuchá lo que viene, que es real. A ver. Lo que hacían era ingerir, no sé si o qué, a una persona, un médico brujo. Sí. ¿Y qué pasaba? Esta persona parecía morir, entraba en catatonia. Sí. Entonces lo enterraban. Y después venía, lo desenterraba y se lo llevaba. Entonces tenía esta persona, y quedaban medio descerebrados, ¿viste? Entonces quedaban así bobos. Quedaban así para siempre. Quedaban bobos, pero, o sea,
volubles, digamos, a las órdenes. Entonces, claro, todo el mundo horrorizado alrededor porque era una persona con todos estos, ¿no?, Claro. muertos vivos, pues ellos los habían visto morir. Entonces eran títeres en un punto. Después, ¿Para qué los usaba? y para todo tipo de planchame la camisa. Tal cual. ¿Para qué los usarías, no? Y para ir al supermercado. Pero ¿qué pasa después con Romero? ¿Qué pasa? En los 80. En los 80. Lo que él hace es convertir a los zombies en el resultado de un derrame tóxico. ¿Pero qué hacen los zombies? O sea, estos zombies son muertos, ¿no? Cae el derrame tóxico sobre un cementerio y lo interesante que hace él es que en realidad son una excusa para encerrar en una casa un montón de gente distinta, de estamentos sociales distintos y todo. Y bueno, conflictos reales ahí adentro. Claro. Lo otro es una excusa. Pero esto evoluciona. El mismo Romero, en un punto, porque por eso nos van fascinando distintas cosas. Y acá lo que entra, y es el mismo Romero, es el primero que dice, bueno, pará, ¿quiénes son los zombies? Los zombies son los que están fuera. De hecho, en casi todas hay como zombies queriendo entrar a algún lado, pero son los que están fuera en la sociedad. Y hace una película donde hay una ciudad muy pujante y con mucho dinero, donde los zombies, que son gente excluida, se reúne para invadir esta ciudad y ya están un poco organizados, ya empiezan a tener organización. Entonces el zombie se convierte en las masas. Claro. Entonces ese es otro punto de fascinación. Después, bueno, viene Last of Us y el escarabajo y todo esto, y la época, bueno, de Walking Dead. Y lo que yo tomo acá es un poco eso, porque de nuevo volvemos al títere. Pero hoy en día, ¿por qué nos fascinan los zombies? Porque somos todos zombies un poco. Somos todos zombies de las redes sociales, de los algoritmos. Y eso yo lo trabajo en la novela. Somos títeres de las redes sociales. Somos ¿no? títeres. Entonces en la novela algo que estalla, no voy a contar, pero algo que estalla, después resulta que quizás no es tan distinto. Para pensar, nos vamos a quedar pensando con eso. Primavera Cero, así se llama la novela de Christian Bremmel que publicó la editorial La Ría. Vamos a escuchar un temita que tiene que ver con lo monstruoso y a la vuelta nos vas a leer un fragmento. ¿Trajiste los anteojos? Sí, muy bien. Nosotros ya somos gente que sin anteojos no, nada, ¿no? Sí, nada. Casi que ni encuentro el libro directamente. Nos vas a leer un fragmento de Primavera Cero, esta muy buena novela que publicaste hace ¿cuánto? ¿3 meses? Sí, salió en febrero, lo presentamos bastante después igual. Christian Bremmel, Primavera Cero, así se llama. En un ratito seguimos con él. Bueno, cuento solo 2 cositas para entender qué es lo que está pasando. Carolina se encuentra con su padrastro. El padrastro le cuenta en el bar del canal. El padrastro le cuenta que su madre está en problemas, que necesita su ayuda. Hay una historia latente atrás espesa y entonces están discutiendo este tema en la mesa del bar. Y dice: en ese momento uno de los utileros empezó a estornudar en una mesa cerca de la barra. Primero una sola vez, después varias seguidas. Caramba, dijo, y se sirvió más agua tónica. Se frenó como si estuviera un poco mareado y después se puso un hielo y tomó un largo trago. No entiendo entonces qué quiere de mí si ni siquiera sabe quién soy, siguió Carolina. Ignacio le contestó que debían internarla en un asilo porque su situación era crítica y para hacerlo necesitaba su autorización. «Sos vos entonces el que me necesita», le dijo ella. Él la miró serio, con un dejo de humildad. «Caro, no estoy en condiciones de afrontar los gastos solo». Ella hizo un gesto de «mirá vos. Mamá me echó de su vida por tu culpa», dijo. «Ahora hacete cargo, no tengo nada más para decir». En su interior Carolina sospechaba que iba a terminar cediendo, pero no quería hacérsela fácil. «Es tu madre», le dijo él. Ella casi gritaba y murmuraba, y él murmuraba cada vez más bajo y pedía su mirada en la taza de café vacía. Atrás empezaron de nuevo los estornudos. Se escuchó un «salud, hombre», y varios se rieron. El utilero levantó un brazo en señal de gracias, mientras con la otra mano se tapaba la nariz. Carolina gritaba porque no estaba muy segura de lo que decía. Algo en su interior se atribuía la culpa. Lo conocía muy bien ese algo. Era un parásito contra el que se peleaba hacía años y se manifestaba en distintas formas, como la que cada noche, hora más, hora menos, le exigía un esfuerzo mental y físico desgastante para controlar las náuseas hasta por fin dormirse de pura extenuación. O la que esperaba al borde de la cama en todo momento a que ella se despertara, aunque fuese un segundo, para meterse en el cerebro y castigarla, destilando con sus garras cientos de pensamientos desalentadores, cientos de reproches insomnes. Entonces él dijo con inocencia, casi con cariño:
lo cual lo hizo más terrible, lo que ella más tenía miedo de escuchar. Carolina, no fue culpa de nadie, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y eso no puede estar mal. Entiendo tu enojo porque te dejé sola cuando Raquel se dio cuenta, pero yo no sentía nada, se repetía ella mientras él hablaba, hasta que, sintiéndose acorralada, estalló. Tenía 14 años, 14. Eso Ignacio no se la vio venir. El amor no tiene edad, Carolina, le murmuró mientras aseguraba de que nadie lo hubiese escuchado, pero el resto de la gente estaba más preocupada por el utilero, que parecía ahogarse y cuya andanada de estornudos ya había excedido lo normal. Se le había acercado el mozo y le preguntaba si se sentía bien, cuando el utilero miró hacia el techo y con un espasmo quedó congelado, intentando contenerse y frenar de una buena vez esa tortura. Pero enseguida, después de una rápida contracción, lo que ocurrió hizo saltar en sus sillas a la mayoría de los presentes. Primavera Cero, un fragmento de la voz de su autor Christian Bremmel, editorial La Ría, gran novela, muy llevadera, ¿no? Tenés una prosa muy fluida que va y entra a los distintos personajes. Trabajaste mucho en televisión. ¿Cuánto hay de televisión, aparte que aparece la televisión acá, en la escritura? ¿Sentís que te aporta algo lo televisivo para la escritura? ¿O por el contrario, decís, bueno, quiero ir totalmente en contra de lo televisivo? Yo siento que más que lo televisivo, el cine, digamos, sí, tengo como una escritura muy visual. Uh-huh. Eso me lo dicen mucho. Lo interesante es que cuando escribía guiones me decían que eran demasiado literarios. Claro. Pero sí, un poco la dinámica, digamos. El hacer fluir para que avance constantemente, también el uso de algunos cliffhangers, ¿viste? Dejar colgado, pequeños episodios, pequeños ganchos, claro, que hacen que digamos en esta novela tiene un trasfondo muy pesado, como solo se empieza a ver ahí, pero es una aventura, un punto. Claro, entonces con un vestido liviano adentro hay otra cosa. Y además de las referencias a cuestiones de zombies que hablamos antes, vos decís, tuvieras que decir, bueno, esta novela no podría haber existido si yo no leía antes, ¿qué? O si veía, ¿qué cosa? Y yo creo que en algunos puntos es muy Stephen King, en algunos puntos. En ese momento venía leyendo bastante Stephen King. Así empezó, después claro, todo se transformó. Pero bueno, y después si entramos en el juego de las influencias es infinito. Pero bueno, puedo decir eso, digamos. Stephen King, deudora de Stephen King. Un poquito, sí. Tenés experiencia también escribiendo a 4 manos, ¿no? Con Castaña hicieron A Morir, sí, esa novela A Morir que publicó Interzona Factotum. Y ahora me comentabas fuera del aire que estás escribiendo una novela entre 4. Estamos así, sí, eso es como primicia, estamos ahí. Sí, entre 4. Con Ariel Ides, con el mismo Castaña y con Matías Pailos. Estamos haciendo una novela que ya le estamos dando los últimos retoques. ¿Cómo es escribir entre 4 personas o entre 2 con el caso de A Morir? Bueno, el tema, son 2 experiencias completamente distintas, porque el tema es en A Morir, lo que hicimos dijimos, bueno, arrancamos con una idea muy básica y dijimos, bueno, nos vamos a ir sorprendiendo. Entonces, cada uno escribía en primera persona desde un personaje. Uh-huh. Y entonces alrededor de la misma idea. Alrededor de la misma idea. Le tiraba al otro y el otro agarraba. Esto duró un poco, después cerramos toda la historia, lo construimos, distribuimos, pero cada uno siempre tiraba alguna, claro, ¿viste? Que te dejaba, a ver cómo te saco esta. Y entonces así fue la experiencia, ¿no? De hecho, lo interesante es que esta novela la empecé a escribir mientras escribía a Castaña. Es decir, yo escribía mi capítulo, le mandaba a Castaña, y mientras él escribía y yo lo esperaba, escribía un capítulo de claro, esto. Así empezó. Y ahora esta nueva experiencia es completamente distinta, porque en realidad lo que hicimos fue armar un lugar, un espacio, ponernos de acuerdo en... es también una distopía. Uh-huh. Ponernos de acuerdo. De hecho, te digo que A Morir esto, y eso puede ser una trilogía, tío. Es una distopía. Construimos una sociedad, un espacio, y definimos un evento muy traumático. Y cada uno agarró un personaje distinto y todos fuimos, cada uno escribió su parte. En realidad es una novela compuesta por 4 noveles, digamos, claro, en un punto.
Entonces cada uno con sus personajes sí comparten, el lugar es el mismo, el evento es el mismo, y hay personajes secundarios que dan vueltas por todos lados, digamos. Y lo más lindo además es que yo los conozco hace muchos años, a vos, a Castaña, a todos. Y ustedes siempre conformaron un grupo alrededor de la editorial Pánico el Pánico. Sí. Pasaron ¿cuántos? 15, 20 años. Sí, Siguen juntos, desde siguen 2010. escribiendo juntos. No es fácil entre escritores llevarse bien tanto tiempo, Sí. escribir todos, Sí, sí. escribir en colaboración. Sí. ¿Cuánto hay ahí de la amistad dentro de la literatura? ¿Cuánto te dio también desde ahí? Mira, bueno, la literatura amistad sí, me dio tal cual, sí. Mis mejores amigos ahora, la mayoría Son literatos. Son literatos. Pero también a mí, digamos, cuando encaramos con Castaña ese libro, A Morir, yo venía de algunas experiencias más fílmicas, digamos, ¿no? De compartir con otro y que no habían resultado tan bien, ¿viste? Y Claro. fue como una apuesta a decir, y fluyó todo fantástico, y ahora está fluyendo también todo genial, así que hay algo de Acá por lo menos, divertirse juntos claro. también. No tenés actores acá, zafás de una. No, tal Zafás de uno de los problemas Tal cual. Pero yo creo que es el disfrute también Claro. lo que hace. Digo, ninguno se pone, no porque mi obra y esto es la literatura con mayor. Estamos todos disfrutando hacer algo. Y bueno, yo creo que eso se nota, creo que en Amorí se nota en el resultado. ¿Y cómo nace ese disfrute en tu vida? ¿Cuándo apareció? No, bueno, yo cuando era chico jugaba con muñequitos, con Playmobil o soldaditos, y después me sentaba a escribir la historia que había ¿En serio? jugado. No, Sí, muy sí, bueno. sí. Y tenía, no sé, era muy chico y dije que había escrito mi primera novela y eran 4 páginas de cuaderno Laprida, digamos, ¿no? Claro. Pero era mi primera novela. Así que desde ahí, y después, bueno, la vida me fue llevando por otros lugares. Escribí, después me fui para el lado del cine. El guión. El guión y la dirección, que a mí trabajar con actores a mí me encanta. Y todo lo que es cámara, imagen también me encanta. Pero bueno, llegado a un punto, se convirtió mucho en un laburo más que... Claro. Yo quería hacer una expresión la magia, artística, ¿no? perdí Claro. un poco la magia, era el laburo de todos los días. Entonces dije, basta, voy a volver a lo que realmente, que en realidad siempre estuvo, nunca se fue. Entonces me reencontré, digamos, o le aposté todas las cartas a la literatura y ahí me puse a escribir en serio, bueno, hace muchos años. Pero, no, seguirme que en las redes, bueno, tengo mi página de escritor. @Cristian Broemel, ¿no? Ese es tu... Sí, Cristian-Broemel. Y con Cristian con H y Broemel con doble Sí, M. en la página de escritor que armé hay reseñas y cosas. ¿Cómo es? ¿cristianbroemel.com? Sí. Es una página de Wix, pero es lo primero que aparece si pones ahí. Ahora la vamos a buscar. Cristian, muchísimas gracias por esta visita. Felicitaciones Bueno, por gracias Primavera a vos. Cero. Sí.